que las montañeristas, como parte también del departamento, están haciendo una vez por semana, que se viene dando, creo que es así, encuentros con los diferentes centros de tecnología, por lo que la necesidad de los centros de tecnología o de las inspecciones de todo el país, empecé por Tacuarembó, después Artigas, después Florida, y ellas van desde su especificidad aportando a lo que cada jurisdicción le solicita. Entonces nos parecía que, primero, que además de ser un insumo totalmente potente, recursos que son uruguayos, son nuestros, que hacen cosas preciosas, que las usamos todos, pero que a veces no se conocen. Entonces era la oportunidad de dar a conocer su trabajo, de visibilizarlo y que se vea desde otro lugar, porque nosotros lo podemos compartir y ustedes lo pueden después sugerir a los maestros, pero qué mejor que los propios involucrados sean los que compartan y cuenten lo que realmente hacen y cómo. Y bueno, por ahí va un poquito, no quiero hacerme muy técnico, pero por ahí va un poquito lo que nos convoca hoy. No sé, Adriana, si vos querés decir algo, o alguna de ustedes que No. Yo solamente que bienvenidas a este espacio que es de construcción. Las compañeras siempre habilitan a todas las preguntas que ustedes deseen hacer, que sea un espacio distendido. Y bueno, para nosotros es un placer y un orgullo además que depositen la confianza en nuestros equipos. Así que muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Soy Fiorella Fernández, para los que no nos conocemos aún. Soy maestra contenidista de lengua y también maestra contenidista de educación inicial con énfasis en lengua. Este año estamos como debutando en la elaboración de recursos específicos para educación inicial y para el primer nivel. Bueno, la solicitud tenía que ver sobre enseñar macrohabilidades de la lengua. Yo le cambié a lingüísticas y después voy a fundamentar un poquito el porqué. Pero bueno, esa fue la solicitud. Entonces, cuando me puse a planificar este encuentro, primero voy a hablar un poquito del recorrido que vamos a hacer. Me planifiqué y me formulé algunas interrogantes, ¿no? Que ahora se las voy a contar. Después, vamos a hablar un poco, vamos a identificar qué son las macrohabilidades de la lengua, muy brevemente, porque creo que todos las conocemos. Breve fundamento teórico del enfoque adoptado del equipo de lengua de contenidistas y en especial para esta presentación. Se va a hablar un poquito sobre la enseñanza de estas macrohabilidades y se va a presentar no solo un OA donde se trabajan las macrohabilidades, sino una secuencia didáctica integrando estas macrohabilidades y el objeto de aprendizaje de Rea Ceibal. Después vamos a hacer, les voy a mostrar un poco unos tutoriales. Tenemos 2 tutoriales que muestran un poco lo que es la navegación por los portales. Y después recursos de Uruguay Educa que complementan la secuencia. De alguna manera les voy a contar que, la camiseta en este caso está puesta en Rea Ceibal porque, soy parte del equipo de Rea Ceibal. Pero de todas maneras, vamos a ver qué recursos de Uruguay Educa complementan este trabajo. Entonces, les voy a contar cuáles fueron mis interrogantes a la hora de empezar a preparar este encuentro. ¿Cómo enseñar las macrohabilidades? La famosa pregunta, ¿no? ¿Cómo enseño las macrohabilidades de la lengua? Porque esa fue la consigna, ¿no? Y después pensé, o del lenguaje, ¿en propuestas independientes o de forma integrada? Entonces, cuando uno tiene ese tipo de cuestionamiento, lo que hay que hacer es ir a buscar a los teóricos, ¿no? A quiénes son nuestros referentes bibliográficos. Entonces, primero, resolver un poco qué son las macrohabilidades. Y fuimos a enseñar lengua de Casani, Luna y Sanz, que nos dice que las macrohabilidades son aquellas habilidades que el usuario de la lengua debe dominar para comunicarse en forma eficaz en
todas las situaciones que pueda, ¿no? Hay autores que la llaman destrezas, otros capacidades comunicativas, pero bueno, en realidad estamos hablando de lo mismo, de hablar, de escuchar, de escribir y de leer. Estos autores los clasifican estas macrohabilidades según sea el código, como es emitido el mensaje. Entonces tenemos código oral, hablar y escuchar, y según sea la producción del mensaje, o sea, la recepción del mensaje. Entonces ahí en la producción tenemos hablar y escribir, y en la recepción escuchar y leer. En relación al enfoque teórico adoptado por el equipo de lengua, en relación a este encuentro, defendemos o nos unamos a la perspectiva sociohistórica defendida por Vygotsky, realizados en la actualidad por Bronckart, Schneuli y el libro también de Bronckart del 2008, que no nos habla de la lengua, sino que nos habla del lenguaje como capacidad a desarrollar, como una acción humana que conforma las capacidades mentales y la conciencia de sus agentes. O sea, que acá estamos viendo que la lengua cómo repercute, ¿sí? Cómo de alguna manera afecta, por decirlo de alguna manera, a las capacidades mentales, a los procesos cognitivos de los agentes, ¿no? Y a sus conciencias. La capacidad del lenguaje se produce en el desarrollo histórico-social. Este enfoque trae un duro cuestionamiento a lo que es el enfoque representacionista, ¿no? Como que el lenguaje es la representación de una lógica, de una mente, de un pensamiento, en pos de esta concepción del lenguaje como actividad. Bueno, el enfoque teórico es el interaccionismo sociodiscursivo, donde el objeto de estudio de este enfoque teórico es el lenguaje como práctica social, colectiva de realización individual, mediante lenguas que son construcciones también históricas, que son arbitrarias, que son colectivas y dinámicas, que nos permiten interactuar, entendiéndonos y transformándonos a nosotros mismos en el proceso de conocer. La actividad del lenguaje como acción humana adquirida en los intercambios de las prácticas verbales realizadas entre los agentes humanos, prácticas que a su vez conforman y modifican las capacidades mentales y la conciencia de los agentes. Hacemos hincapié en esto, ¿no? Cómo el lenguaje, y le damos esa importancia que tiene el lenguaje en los procesos, nuevamente ese concepto, lo que son los procesos mentales de las personas y en las conciencias de los agentes. Entonces, ahí uno reflexiona, ¿no? Bueno, la actividad del lenguaje como acción humana, adquirida en los intercambios, en las prácticas sociales verbalizadas entre personas, ¿cómo modifican estas capacidades? Entonces, vemos la importancia del lenguaje como mediador en la adquisición, esos procesos mentales que requieren de un mediador, entre ellos el lenguaje, para ser adquirido, ¿no? A diferencia de lo que son los procesos naturales, los procesos innatos que tiene el individuo, ¿no? Por ende, acá nos ponemos a cuestionar el lugar que tiene el lenguaje en el pensamiento, en el desarrollo y el lugar del aprendizaje y de la enseñanza de este lenguaje, para que básicamente la persona desarrolle sus procesos mentales superiores. Bueno, ¿qué tiene que ver con esta enseñanza de las macrohabilidades? Entonces, bajamos un poco y tomamos el concepto de lengua y lenguaje. Dora Riestra, en su obra del 2014, no nos habla ni de lengua ni de lenguaje, nos habla de prácticas de lenguaje. ¿Ah? Y ahora vamos a ver dónde está la lengua en esas prácticas del lenguaje. Nos habla que el abordaje de la enseñanza de la lengua tiene que ser a partir de dos formas complementarias, de dos dimensiones complementarias. Desde una praxeológica, que es la textualización de ese lenguaje, ¿sí? Que es por medio de las
expresiones del lenguaje, y una epistémica, que acá sí tenemos el concepto de lengua, porque es la composición gramático o proposicional de los discursos, o sea, cómo se elaboran los discursos, pero desde la parte formal de la lengua, desde la parte gramatical y proposicional del discurso. Entonces, enseñar prácticas de lenguaje, ¿cómo? ¿Y por qué? Porque las prácticas del lenguaje son nuestras prácticas sociales, son las prácticas que nosotros practicamos en situaciones reales, donde la discriminarse con un fin didáctico estas macrohabilidades. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. Se tiene que enseñar estas macrohabilidades en forma separada o en forma integrada. Entonces, vamos a ir a algún teórico que nos dice, también Casani, que, bueno, nos recomienda y nos dice que un aspecto importante a tener en cuenta es que estas habilidades lingüísticas no funcionan constantemente en las prácticas del lenguaje en forma aislada, sino que suelen utilizarse integradas entre sí, es decir, relacionadas unas con otras en múltiples tareas. Entonces, bueno, ¿cómo planificamos esto? Entonces, consulté un libro, se los muestro acá, que es el libro Los géneros textuales en secuencias didácticas para enseñar lengua y escritura de Dora Riestra y Tapia, que es del 2014. En ese libro, estas autoras argentinas nos recomiendan que para enseñar lengua tenemos que elaborar secuencias didácticas, ¿tá? Donde se integren las 4 macrohabilidades, ¿tá? Entonces, para enseñar lengua tenemos que enseñar en secuencia didáctica para la enseñanza de un determinado género textual, ¿no? Entonces, un poco para unificar expresiones y conceptos, ¿qué es un género textual? Es el modelo textual disponible en una comunidad verbal pertinente para las propiedades globales de una situación comunicativa dada, ¿no? Cuando hablamos de género textual, ¿de qué hablamos? ¿Sí? Hablamos del cuento, hablamos del email, hablamos del informe, de un informe, hablamos de un texto expositivo que puede estar en Wikipedia para explicar un concepto. De eso hablamos cuando hablamos de género textual. Entonces, tenemos que partir de la enseñanza de este género textual, ¿sí? Armar la secuencia y ahí es donde integramos las 4 macrohabilidades. ¿Cómo sería ese abordaje? Y bueno, desde lo comunicativo, desde el uso, para qué lo uso, en qué situaciones lo uso, quiénes son sus emisores, quiénes son sus posibles receptores, qué tipo de lenguaje tengo que usar, un lenguaje más formal, un lenguaje más coloquial, más informal. Si yo le voy a escribir un mail como le escribió hoy a Gabriela, solo le puse hola, me conectás tal cosa. Si yo voy a escribir un mail, ¿no? Digo, ese tipo de diferencias en cuanto al tipo de lenguaje que yo tengo que encuadrar mi género textual. También nos dicen de contenido, de sentido. ¿Qué sentido le doy a la elaboración o a la escucha de este cuento, de este género textual? ¿Qué propósito tiene el que yo cuente este cuento, ¿no? O mande este mail? Y después la parte lingüística, que voy a hacer como una breve opinión muy personal, que creo que siempre es la parte que nos queda como relegada. La parte lingüística, la parte de la forma, de la forma lingüística, ¿no? Que creo que es un poco lo que queda a veces como relegado, o que nosotros trabajamos todo esto, lo comunicativo, lo de contenido, y después como la parte gramatical en otro tipo de ejercitación. Eso es como una humilde opinión. Bien. Esto de la forma, del uso y del contenido
lo vinculo con el librito, está muy bueno para recomendar a los maestros, el de pautas de referencia sobre tipos lectores y escritores, donde acá, de alguna manera, con diferentes nombres, pero vemos que el uso hace referencia al conocimiento discursivo, ¿tá? El sentido al conocimiento lingüístico y el conocimiento del sistema de escritura a la parte de la forma de la lengua. Bien, Dora Riestra, bueno, acá les quería mostrar que ella con las otras autoras, bueno, orienta a cómo debe de hacerse esta secuencia. Y bueno, esto quizás no sea nuevo porque nos dice que, bueno, que el proyecto o la secuencia tiene que ser compartida, tiene digamos, que decirse a los chiquilines, bueno, vamos a aprender a escribir cuentos, o sea, que sea explícito, ¿no? La enseñanza del género textual, donde haya una producción inicial que sirva como diagnóstico y donde a través de los insumos que levante ese maestro a partir de esas producciones individuales, organizar, ella lo llama talleres, donde se aborde este uso, este sentido y esta forma, siempre presente lo que los gramáticos denominan la reflexión metalingüística, ¿no? Esa pregunta, esa actividad de reflexionar sobre la lengua. En el caso nuestro, que nosotros somos hablantes nativos de español, nosotros, y mismo Vygotsky también en Pensamiento y Lenguaje lo expresa, el niño cuando ingresa a nivel 4 ya sabe, ¿sí? Tiene todas las expresiones sintácticas, sabe cómo se estructura el idioma español, sabe comunicarse en el idioma español. ¿Qué es lo que no sabe? Reflexionar sobre la lengua, ¿no? Eso es lo que somos los maestros, lo que lo tenemos que enseñar a través de la reflexión esta metalingüística. Y por último, la idea es promover una actividad de producción final con la aplicación, ¿no? Los usos de todas estas cuestiones enseñadas. Bien, entonces, bueno, esto es muy teórico, pero yo lo que quería mostrarles es una secuencia didáctica donde tiene como recurso didáctico, ¿tá? Un OA, donde se promueve no solo una macrohabilidad, porque acá yo lo que les voy a presentar es la secuencia. Lo que se promueve en la enseñanza son las 4 macrohabilidades. Entonces, la secuencia que les voy a pasar a mostrar es la enseñanza del género discursivo reseña literaria, situándonos en una práctica de lenguaje específica y real. ¿Cuál es? El alumno, como meta de aprendizaje, como producto final, va a tener que hacer una exposición oral de una reseña literaria en una presentación audiovisual. Entonces, ahora me voy a ir a los tutoriales para mostrarles dónde está alojado el recurso del OA. El repositorio de Ceibal aloja objetos de aprendizaje diseñados para la comunidad educativa uruguaya. En él podemos encontrar recursos para educación inicial y primaria, secundaria y formación docente. Los objetos de aprendizaje son material digital para la instrucción educativa, que son autocontenidos y permiten ser reutilizados. Al ingresar al repositorio a través de su dirección web rea.ceibal.edu.uy, encontramos la pantalla principal en la que figura un recurso destacado. Podremos acceder además a los últimos recursos subidos, destacados o más vistos. En el espacio superior encontramos varias pestañas. En repositorio se incluye información sobre aspectos relevantes en torno al repositorio educativo. En categorías se puede acceder a las diferentes áreas de conocimiento en las que se alojan los recursos del repositorio. En colecciones podemos encontrar agrupamientos de recursos por temática en la que se incluyen objetos de aprendizaje del repositorio y recursos externos.
En fax podemos acceder a preguntas frecuentes. Luego tenemos un espacio para una encuesta de satisfacción, el espacio para acceder al perfil personal del usuario y finalmente una lupa para realizar búsquedas personalizadas. Recuerda que si quieres conocer un poco más sobre el repositorio de recursos abiertos, te invitamos a explorarlo en su página web rea.ceibal.edu.uy. El portal Uruguay Educa es el portal educativo perteneciente a la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay, que ofrece más de 14.000 recursos educativos en forma libre y gratuita. Podemos acceder a él desde la barra del navegador a través de su dirección www.uruguayeduca.anep.edu.uy. El portal contiene recursos educativos abiertos en diferentes formatos, especialmente diseñados para estudiantes, docentes y la comunidad en general. Podemos acceder a ellos a través de los diferentes escritorios, así como también desde la pestaña Recursos, donde encontraremos infinidad de recursos en diferentes formatos: propuestas educativas, juegos, actividades interactivas, aportes didácticos disciplinares, entre otros. Si volvemos a la pestaña de inicio, encontraremos noticias destacadas, recursos destacados, efemérides y conmemoraciones, así como también los videos destacados. Otra manera de acceder a ellos es a través de las diferentes pestañas, donde tendremos las noticias, las efemérides, el campus virtual, donde se alojan las aulas de educación media, el contacto para comunicarse con el personal que trabaja en Uruguay Educa, así como la agenda, donde se encuentran las últimas actividades del mes. Si quieres saber más de nosotros, no dejes de visitarnos uruguayeduca.anep.edu.uy. Estos tutoriales, yo ahora le estaba preguntando a Karina dónde estaban alojados, les digo para poder sugerirlos, están en el YouTube del departamento, y si no, bueno, los van a tener en esta presentación, ¿tá? Que es una forma cortita de, bueno, hacer el tema del recorrido y de dónde encontrar los recursos. Volvemos entonces a la sugerencia de esta secuencia para trabajar reseña. Los recursos didácticos usados son el aula CREA, la biblioteca País y el OA titulado Aprendemos a hacer reseñas literarias. Entonces, bueno, ¿en qué nos apoyamos? En la normativa que contamos actualmente. Y en este libro, que yo les digo que es sumamente recomendable, de pautas de referencia sobre tipos lectores y escritores en español como primera lengua, realizado por Prolé. Bueno, la meta de aprendizaje es ser capaz de transmitir oralmente información y opiniones de la obra elegida, atendiendo aspectos verbales y paraverbales, o lo podemos llamar también, lo van a ver, lingüísticos o paralingüísticos. Entonces, acá tenemos una magnífica presentación que me elaboró Karina, donde podemos ver la secuencia de alguna manera en etapas, ¿no? Tenemos la presentación de la propuesta, que es de alguna manera el motivador. Espera que no
¿No me abre? Ahí. La presentación de la propuesta es, digamos, el disparador es que los chiquilines se anoten en el concurso de Booktubers en CREA 2022. Entonces, lo que se hizo fue presentarles la propuesta. Van a ver que en cada una de estas ventanas está el contenido, la macrohabilidad, el propósito y, bueno, en realidad es la actividad sumamente detallada, ¿tá? Como para que de alguna manera se entienda por dónde fue el recorrido de cada actividad, ¿tá? Entonces, se les presenta, bueno, la página donde está alojado el tema de la presentación de Booktubers, se los invita a los chiquilines a poder formar parte y concursar, y bueno, y se les dan como diferentes consignas de escritura. Bueno, si tuvieras que explicarle a un compañero que no vino a clase sobre esta propuesta, ¿qué información le darías? Escribe en qué consiste la propuesta a partir de la información que se te da en la página. Van a ver, bueno, lectura en voz alta de las explicaciones escritas, o sea, está todo muy detallado en cada una de las actividades, ¿está? Y bueno, hasta los deberes les doy, leer las bases para completar un cuestionario que se les propone al otro día en CREA. Entonces, volvemos a hacer ese recorrido, contenido, macrohabilidad, propósito, y yo acá, como, bueno, les cuento que yo esta actividad, yo tengo un grupo de liceo, y de alguna manera, con otra profundidad, pero la puse en práctica esta secuencia, así que van a ver que hay capturas de pantalla del aula CREA de este primero de liceo. Pero que, de alguna manera, la misma secuencia puede proponerse a un tercer nivel, a un quinto y un sexto, o a un cuarto, tal vez, también, con menos profundidad en los contenidos, ¿tá? Pero se puede sin problema. Entonces acá hay un cuestionario que fue pensado para formular en el aula CREA, ¿tá? Bien, entonces esta sería la presentación. Acá en la preparación y elaboración del guión tenemos 7 etapas, 7 actividades, también con estos elementos, bueno, con la navegación en la Biblioteca País, porque de alguna manera la obra literaria en el concurso solicitaba que el libro sea de Biblioteca País. Entonces, bueno, se enseña la navegación, se enseña qué es lo que qué prestadores nos da el navegador de Biblioteca País. Y, bueno, se propone un trabajo en Foro CREA, donde el alumno tiene que intervenir, dando a conocer qué título eligió y por qué lo eligió, ¿tá? Acá van a ver, van a ver que los chiquilines suben el título, suben también la tapa. Entonces, bueno, acá lo que se sugiere que el docente puede intervenir en la misma aula CREA para señalar alguna inadecuación existente en relación, por ejemplo, en este caso, de los casos que yo adjunto a la captura de pantalla, en relación a la falta de signos de puntuación, ¿no? Sería ideal hacerlo para abordar cuáles son las reglas de escritura formal, que los chiquilines a veces, cuando hacen alguna intervención en foro, de alguna manera lo asemejan la intervención en el foro con una intervención en WhatsApp. Entonces, a veces tenemos esas intervenciones que están sin ningún tipo de reglas de la escritura. Bueno, creo que es momento de esta famosa reflexión metalingüística. Bueno, si nosotros escribimos, es un código diferente al oral y tenemos que respetar las reglas de escritura. Entonces, trabajar en ese sentido acá en el foro de intervención. Después, en la actividad 3, acá tenemos el trabajo sobre la escucha atenta, sobre el escuchar.
¿no? También con el propósito, donde lo que se le hace a los chiquilines es mostrarles 2 reseñas de 2 chicas que participaron en otros encuentros, en otros concursos, y donde se les solicita, y acá tenemos la actividad de página 2 del OA, donde se les solicita que escuchen las reseñas, hagan esa escucha atenta, y bueno, llenen esta actividad en el OA, donde tienen que, de alguna manera, entender qué hace el booktuber, qué hace el emisor de esa reseña literaria en forma oral. Entonces, bueno, le agregamos en el OA una actividad para completar espacios. Entonces, también volvemos a esa reflexión metalingüística en forma colectiva. Después que hicieron esa intervención en el OA, bueno, analizamos la situación comunicativa. ¿Quién va a ser la audiencia de mi participación? ¿Cuál va a ser el tema a tratar? ¿Cuál va a ser el uso del lenguaje? ¿Cuál va a ser el registro de ese lenguaje? ¿Un lenguaje formal, informal? ¿Dónde me posiciono como emisor? Y se les solicita que, bueno, que completen una ficha. ¿Y qué más acá? Bueno, y entonces acá también se les solicita que traten de acordarse qué palabras, en este caso en la planificación escribimos formas lingüísticas, usaron los chiquilines para dar opiniones, ¿no? Y para opinar sobre ese libro. Entonces, acá tenemos una actividad sobre este uso lingüístico, ¿no? Mejor dicho, uso no, el de la forma lingüística. Entonces vemos que, bueno, cuando uno va a dar una opinión, tiene que usar pronombres posesivos, tiene que utilizar adjetivos, como en el caso del video, que la chica dice, para serles sincera, ¿no? Verbos en primera persona, por ejemplo, me identifico. Entonces, hacer ese análisis, ¿no? Y tratar de reflexionar y tratar como de enseñar en este momento que en una reseña tiene que estar incluida la valoración del reseñador, o sea, el decir su opinión, ¿tá? Y además, bueno, ¿qué otras informaciones se brindan? Porque no solo el que va a hacer la reseña da su opinión, sino que inicialmente, bueno, primero se presenta, da algunos datos sobre él o ella, y además da los datos sobre la obra. Entonces, lo que trabajamos acá es cuál es la estructura, cuál es la macroestructura de la reseña. Bueno, después, esto, a ver, el maestro después lo hace en tres instancias diferentes. En el OA, en la página 3, hay un genial y armado sobre, bueno, consejos y sugerencias para realizar la reseña. Bueno, sobre la elección del libro. Entonces, si entran en cada uno de esos puntitos rosados, van a ver que, bueno, ¿cómo tiene que ser la elección de ese libro? Yo puedo elegir cualquier libro, tiene que ser un libro que me súper motive, que me súper guste, ¿no? Después, bueno, en el segundo ítem lo que se hace es ampliar los conocimientos sobre lo que es una reseña y donde se les da un juego para hacer. Después, sobre cómo armar esa exposición oral de la reseña. Y que para ello va a ser necesario que el chico tenga que planificar el guión escrito. Entonces ahí nos vamos a la escritura. ¿Cómo armamos ese guión escrito, no? Otros elementos a tener en cuenta cuando exponemos oralmente. Acá tenemos todo lo que son lo paraverbal, ¿no? Los gestos, los movimientos, la parte prosódica, los tonos de la voz, ¿tá? Bien, como actividad 4, también entonces se hace acá un trabajo específico sobre la parte de cómo se trabaja esto de la opinión,
cómo la que hace la reseña utiliza la adjetivación, la función adjetiva, el adjetivo y el complemento preposicional, los verbos conjugados, las clases de palabras. Todos estos son contenidos que los extraje, que acá del programa de cuarto, del programa de sexto, del programa de tercero. También con otra actividad, donde esta actividad también está alojado en el OA, que es un tutorial donde se trabaja con la transcripción escrita de una de las reseñas. ¿Tá? Entonces, promoción de la reflexión en relación a la implementación del lenguaje persuasivo y emotivo, del uso de las preguntas retóricas, de comparaciones. Entonces, bueno, se trabaja todo eso que forma parte de esto de la forma lingüística. O sea, yo para querer convencer, ¿no?, a alguien de que lea esta novela, yo tengo que usar ese lenguaje persuasivo. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué formas lingüísticas hacen que yo trate de persuadir a alguien, ¿no? Entonces, en el caso de esta booktuber, por ejemplo, utiliza comparaciones, dice que el libro es como un manual de la vida, realiza afirmaciones categóricas y dice es el libro mejor de todos los tiempos, y siempre en el uso de esa de primera persona del singular, yo opino, yo considero, yo entiendo. Y es eso de la pregunta retórica, cuando termina el video dice, bueno, ¿y qué estás esperando para ir a leer este libro, ¿no? Esa pregunta que de alguna manera interpela al receptor para que vaya a leer el libro, ¿no? Bueno, no sé, entonces, bueno, ya les digo, varias actividades muy detalladas donde el maestro puede seguirlas, acá, ¿cuál era este? Acá lo que se hace en esta actividad es acercarle a los chiquilines un cuadro de doble entrada con los criterios de logro, ¿tá? O sea, con estos descriptores que de alguna manera van a orientar al alumno a realizar, a que su producto esté logrado, ¿no? Estos criterios de logro fueron extraídos también de las bases del concurso Booktubers y con algún agregado más de lo que se trabajó en clase. Y como actividad 7, la elaboración del guión. Creo que se me saltó en algún momento una actividad donde, siguiendo estas recomendaciones de Dora Riestra, de poder tener una escritura diagnóstica antes de hacer todo este trabajo, a los chiquilines se les pide que cuando, después de que eligieron su título, traten de armar ese guión con poca orientación, esa consigna, armar ese guión de cómo lo harían, ¿no? Cómo harían ese guión para hacer la exposición oral. Entonces, por eso acá dice reelaboración del guión escrito de la reseña, integrando las cuestiones trabajadas, ¿está? Bien, entonces acá tenemos la preparación, nos iríamos a la otra etapa, donde tenemos la elaboración del video, ¿no? Acá el alumno se enfrenta, tiene un tiempo para poder subir su video. Y acá tenemos, bueno, básicamente la macrohabilidad del habla, ¿no? Tiene que relatar oralmente la trama de cuentos, y acá tenemos de dónde extraje los contenidos. Reconocimiento de elementos lingüísticos y paralingüísticos, la jerarquización y la ejemplificación de la información en la exposición oral, bueno, y la elaboración de las presentaciones. Yo le pedí a los chiquilines que lo subieran al aula CREA y que además lo subieran, bueno, al grupo de Booktubers. Bien. Y también se les pidió que hicieran la evaluación del video del compañero y también de la propuesta general.
¿tá? Entonces, a cada alumno se le asignó un video hecho por otro compañero, donde a partir de los criterios de logro tenían que hacerle como un informe, esta es de la actividad general, le tenían que hacer como un informe al compañero sobre cómo estuvo el video, ¿no? Imagínense que para esta actividad, bueno, se habló mucho con los chiquilines sobre qué era lo que tenían, cómo tenían que expresarse, que tenían que expresarse siempre viendo lo constructivo, siempre haciendo observaciones desde lo constructivo, que bueno, costó, ¿no? Porque los chiquilines son muy críticos. Bueno, no puedo entrar acá. Entonces se distribuyen las presentaciones y se les da esta ficha donde se les dice, bueno, en lo referente al uso de la lengua, en lo referente a la incorporación de elementos paraverbales. Después se les pide, bueno, una opinión personal, ¿no?, sobre el trabajo, y también se me ocurrió que, bueno, que tenían que sugerir una calificación. Y bueno, y después lo que se les pide, como para finalizar, después que ya subieron todos sus videos, hicieron la evaluación, esa instancia de compartir la evaluación, que el compañero le lea lo que escribió, se les pide, bueno, la evaluación de la propuesta general, y bueno, yo acá agregamos algunos testimonios de las evaluaciones de los chiquilines, que acá yo se las agregué. Bueno, y acá estaría como terminando acá la secuencia. Voy a ir de acá, voy a ir a la casita. Ahí está. Bueno, y esta sería la planificación de la reseña, y como les decía al principio, buscamos algunos otros recursos sugeridos desde Uruguay Educa que de alguna manera complementan este trabajo de abordaje de las 4 macrohabilidades. El año pasado armamos una secuencia con la compañera contenidista que nos habían pedido, no me acuerdo si era de Durazno, armar una secuencia de actividades para primer nivel sobre textos que explican, y armamos este trabajo donde también estaban abordadas las 4 macrohabilidades. Después hay otro recurso que se llama audiotextos CLE, donde están, ustedes no sé si saben que desde la inspección de artística, los profesores de estas escuelas artísticas hicieron toda como la recreación de los audiotextos de los CLE, creo que es hasta tercero, de primero, segundo y tercero, en la página de primaria está, y bueno, también acá se puede trabajar en combinación las macrohabilidades. Y después sugerimos también una secuencia didáctica para aprender a opinar en conversaciones formales, que también se combina de alguna manera el abordaje de las 4 macrohabilidades. Bueno, se deja bibliografía consultada, y bueno, los mails nuestros, los mails de la dirección de los portales de Patricia, si tienen alguna consulta.